país votó. Elegimos a las dos personas, a los dos candidatos que van a disputar la segunda vuelta en junio próximo. Iniciamos una nueva etapa, una historia distinta. En el Perú las primeras vueltas tienen una dinámica, en este caso en particular. Además tuvimos 18 candidatos a la presidencia de la República. Quedan 2 de esos 18 que van a pasar a la segunda vuelta. Dimos ayer el conteo rápido del 100% de Ipsos, que tiene históricamente una precisión muy grande, en realidad una diferencia de menos 1% con los resultados oficiales de la OMPE, que avanzan a su ritmo, pero que ya el conteo rápido nos anticipa. Tendremos al señor Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori enfrentados en esta segunda parte del camino a Palacio de Gobierno. Lo que sí está claro es que tendremos un Congreso dividido, un Congreso fragmentado y nuevamente la preocupación de inestabilidad política, inestabilidad y cambios para los que sinceramente, y esta es una opinión mía personal, ya no damos más. Necesitamos atender problemas urgentes y necesitamos que todos, a pesar de nuestras diferencias, de nuestra fragmentación inclusive, podamos tener por lo menos 2 o 3 puntos en común, que sean los primeros a abordar en nuestra agenda país. Vamos a iniciar el programa con algunos candidatos al Parlamento que, de acuerdo a los primeros resultados que ya se tienen, podrían ser considerados como eventuales congresistas electos. Y empezamos esta ronda con el señor Julián Palacín, candidato al Congreso y eventual congresista por Perú Libre. Precisamente, Perú Libre será seguramente la fuerza mayoritaria en el Parlamento. No será una mayoría, pero sí va a ser una fuerza importante. Ya hay algunas proyecciones que hablan de una bancada importante en el Parlamento para Perú Libre. Señor Palacín, muy buenas noches, bienvenido al programa y gracias por atender a la invitación. Ávila, muy buenas noches, televidentes, ciudadanos peruanos, compatriotas. Ha llegado el momento, ha llegado la oportunidad de que un hombre del pueblo salga de las arcas del pueblo, un hombre que se identifica con la gente de provincia, con el sector más olvidado de la población, el sector rural, un hombre que se identifica con cualquiera de nosotros, un peruano de a pie, puede ser nuestro próximo presidente de la República. Me refiero al profesor Pedro Castillo de Terrones, un hombre humilde, un hombre del campo, un profesor representante del magisterio, luchador sindical, que viene de la pugna de la lucha del pueblo, que ahora nos va a representar con dignidad en una segunda vuelta electoral. De acuerdo, la pregunta que yo quería hacerle es, para empezar, por supuesto, la entrevista, si bien es cierto el señor Pedro Castillo representa a tiene un bolsón electoral importante, representa, como usted ha dicho, a un sector de los peruanos, no es la totalidad de los peruanos. Y en una democracia se gobierna para todos, no para un grupo. Cuando uno se convierte en presidente, tiene que aceptar las reglas del juego democrático, esto es, convivir con un parlamento y tender puentes y crear alianzas para tener gobernabilidad. ¿Cuáles son las alianzas o en qué agrupaciones está pensando Perú Libre de cara a la posibilidad que usted plantea de que el señor Castillo llegue a Palacio de Gobierno? Así es, Mávila. El tema es, nosotros queremos sentarnos a tender puentes y a conversar con todas las agrupaciones políticas que estén alineadas con nuestro lineamiento ideológico que va de la mano con el cambio de constitución. Si bien es cierto, vienen enseguida, el próximo año, las elecciones municipales. En estas elecciones podemos consultarle al pueblo si realmente quiere el cambio por una nueva constitución. En ese momento en donde podemos aprovechar y escuchar la voluntad del pueblo. Tenemos un año para redactar esta constitución de la mano con los gremios, con gente ilustrada en diferentes profesiones, en donde participan. Sí, a ver, en principio entonces ustedes someterían la posibilidad del cambio constitucional a un referéndum, a una consulta popular, ¿es así? Por supuesto, porque esa es la forma. Lo podemos hacer vía asamblea constituyente, pero tenemos la oportunidad también de hacerlo
en la siguiente elección consultándole al pueblo. Yo creo que esa sería una salida democrática y otros partidos políticos que tienen nuestro lineamiento ideológico estarían de acuerdo para seguir con este tema que es de prioridad. Pero, por supuesto, en el respeto del que hablábamos, se aceptará si, por ejemplo, la mayoría en el país dice que no, que sería mejor hacer algunas modificaciones a la Constitución, pero no hacer un cambio completo. ¿Eso lo aceptaría un gobierno de Pedro Castillo? Como le digo, si se hace vía referéndum, el pueblo tendría la última palabra. Si se hace vía asamblea constituyente, están los partidos políticos y está la sociedad civil, los colegios profesionales que podrían participar de esta asamblea, en donde podríamos tomar una decisión que cambiaría el rumbo de los próximos 50 años de nuestro país. De acuerdo. El día de hoy, el señor Vladimir Cerrón, quien es además el presidente del partido, la figura política, digamos, detrás de Perú Libre, la principal, incluso el señor Pedro Castillo ha reconocido este liderazgo, estuvo en Canal N más temprano y habló de Antauro Humala y habló de un indulto al señor Antauro Humala. Permítame ponerle el byte y luego escuchar sus comentarios al respecto. Por favor. ¿Cómo podríamos ir a un referéndum si de repente el resto de las fuerzas políticas que entran al Congreso pues no están de acuerdo? Se tiene que hacer porque Perú Libre va a tener una bancada importante en cuanto a número, un promedio de aproximadamente 30, y lógicamente tiene que llegar a un consenso también con otras bancadas. Sino aquí también se tiene que manifestar el Parlamento extraoficial, que son las organizaciones vivas del Perú, del pueblo peruano, que conlleven pues a hacer al unísono una fuerza en la cual el Congreso no pueda negar de que se le consulte al pueblo, convencerlo y hacerle entender que hay una necesidad de consulta al pueblo sobre el tema específico. Estoy totalmente de acuerdo, porque Antauro Humala debe ser indultado por un exceso de carcelería. Muy bien, fueron las palabras de Vladimir Cerrón en N Portada. Señor Palacín, ¿qué opina? ¿Todos están de acuerdo en Perú Libre que corresponde un indulto para Antauro Humala? Mire, mi opinión personal, el indulto es una facultad que la puede otorgar el presidente de la República. Si el presidente de la República cree conveniente que habría que indultarlo por algún motivo como es el exceso de carcelería, es una facultad plena que le ampara al presidente de la República. Claro, pero no es una decisión que se toma a capricho, es una decisión que se toma en base a una recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales. Tiene que venir acompañado con un expediente donde diga que la persona es candidata a la posibilidad del indulto. Y lo que preocupa en general con relación a la candidatura del señor Castillo es precisamente este tipo de actuaciones que se promueven al margen de las normas existentes, al margen de las leyes. El señor Cerrón en ese byte también nos dice, por ejemplo, que aunque tendrán ustedes una bancada, él confía en que tendrán respaldo en el Congreso, si no lo tuvieran había que considerar a las organizaciones vivas. Es decir, recurrir si no se lograra aprobar algo que propone Perú Libre en el Parlamento. ¿Ustedes recurrirían a qué? ¿A movilizaciones sociales para lograrlo? ¿Cómo el cambio constitucional, para empezar? La Constitución es un hecho. Ya tenemos conversaciones con bancadas políticas de lineamiento izquierdo. ¿Con cuáles? Es extraoficialmente, yo no puedo develar esto, pero ya esto se ha estado conversando ya en otras oportunidades. Nosotros estamos de acuerdo con el cambio de Constitución y creo que hay otros partidos políticos que van a estar de acuerdo con este tema. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Con cuáles? ¿Con esos trabajarían ustedes en alianza? ¿De los que tendrían alguna representación en el Parlamento, con cuáles? Así es, definitivamente con el espectro de izquierda y los partidos de centro izquierda. Estamos hablando de Juntos por el Perú, el partido que llevó la candidatura de la señora Mendoza. ¿Se refiere usted a ellos? Probablemente con ellos vayamos a atender un tipo de puente para esta segunda vuelta. Pero como bien anotaba Verónica Linares en Portada, no les alcanzaría los votos. Para eso, y no hablemos solo del cambio constitucional, sino de otras modificaciones, porque habría fuerzas, por ejemplo, Acción Popular. ¿Usted cree que apoyaría un cambio de constitución, que va a ser otra fuerza importante también en el Parlamento?
Podría ser. Hemos escuchado al candidato presidencial Johnny Lescano pronunciarse al respecto y él tiene la misma forma de pensar que Perú Libre. En ese sentido creo que podríamos hacer algún tipo de puente con esta agrupación política. ¿Podrían tener entonces un puente con Acción Popular recurriendo a Johnny Lescano? ¿Lo convocarían a Johnny Lescano para que haga llegar esto o funcione como intermediario entre ambas bancadas? Sí, como le digo, a través del partido político, respetando la organización que ellos tienen, es una organización que tiene muchos años en el Perú y yo creo que ellos van a ser una pieza clave para este proceso de cambio que va a atravesar el Perú en los próximos 5 años. De acuerdo. El señor Cerrón tiene ya sentencia en segunda instancia por negociación incompatible. Queda todavía la Corte Suprema. ¿Qué pasa si la Corte Suprema confirma la condena en contra del señor Vladimir Cerrón? Mire, previo a esto vamos a hacer la denuncia a la Comisión Nacional de Justicia para que evalúe este expediente judicial en donde hay serias irregularidades, en donde de la mano hay un voto en disidencia y hay 2 votos que condenan al doctor Vladimir Cerrón sin pruebas, yendo en contra de la normativa jurídica. Esto es, te podría decir que es una persecución política direccionada a través de grupos de poder con algún partido político. Eso se va a investigar. Nosotros vamos a denunciar esto a la Comisión Nacional de Justicia para que salga a la luz, porque si bien es cierto, el señor Vladimir Cerrón es nuestro segundo candidato a la vicepresidencia de la República y nosotros vamos a hacer que esto se respete. Una pregunta que quería también formularle. La señora Fujimori habló a propósito de indultos, del indulto para su padre, el expresidente Alberto Fujimori. ¿Cuál sería su opinión en ese caso? Como le digo, el tema del indulto es una facultad que tiene el presidente de la República. Si el presidente ve que es factible, pedirá el expediente completo porque tiene que seguir una serie de requisitos para el tema del indulto. No se le puede dar el indulto a una persona de la noche a la mañana si no tiene que cumplir una serie de requisitos. Esa es mi opinión. Claro, y se ha dado cuenta que en el caso de Antauro Humala ocurriría lo mismo. El señor Kuczynski indultó a Fujimori y Fujimori regresó a la cárcel. Se otorgó antes un indulto para el señor José Enrique Crucillat y el señor Crucillat regresó a prisión. Es decir, cuando un indulto no se concede dentro del marco de la exigencia legal, de la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales, pero además avalada por esos documentos, un indulto puede ser revertido. Ya lo hemos visto. Por eso le preguntaba su opinión por el caso de Antauro Humala y si usted considera que los dos están en la misma situación de merecimiento para ser indultados. ¿Cuál es su posición en particular? Como le digo, son 2 casos muy distintos en distintos contextos. El tema de Fujimori, a él lo condenan por diversos delitos graves como el genocidio, las esterilizaciones masivas, las desapariciones y todo eso. Como le digo, yo creo en la separación de poderes y que en el Perú se respeta la democracia a través de esta separación de poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. De acuerdo. Si el próximo presidente analiza el expediente y ve que efectivamente cumple con las condiciones, con los requisitos técnicos para el indulto presidencial, estaría en las facultades del próximo presidente, ¿no? De acuerdo, le agradezco que haya estado con nosotros. Continuaremos conversando seguramente porque, como decíamos, iniciamos una segunda etapa en la elección. Vamos camino a la segunda vuelta. Muchas gracias, señor Palacín. Buenas noches. Muchas gracias, Mávila. Muchas gracias. Gracias.